Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Y le he pedido especialmente al profesor Miguel Rivera Dorado que se quede con nosotros, a Nacho Ares también, por supuesto, él siempre está con nosotros, porque faltaba algo. Claro que hemos hecho un recorrido por los sacrificios humanos, contaba Juan G. Vallejo fuera que los vikingos tenían los suyos, que todas las culturas hacían actos espantosos pero con un significado. Pero fíjate que muchas veces, Carmen, cuando hemos llevado a Miguel Rivera Dorado a la tele, mucha gente es lo que me ha dicho, que les recordaba a un personaje de las películas de Indiana Jones. Sí, es que... ¿De verdad? Mucha gente me lo ha dicho, de verdad, ¿eh? Eso me encanta, ¿verdad? Tú lo sabes también, Juanje, sí, ¿verdad? Es cierto. Nos lo han comentado más de una vez. Me encanta Pero, Harrison Ford, ¿eh? Claro, pero esto, Miguel, que viene ahora, y menos mal que estamos ahora un poco entre risas, y nos lo tomamos así, pero es que es la guinda de cuando el investigador se compromete de verdad. Y vamos a disfrutar, porque claro, investigar todo esto, excavando en los sitios, puede tener su peligro. Nos hemos quedado todo el equipo con los ojos como platos cuando Miguel, casi despidiéndose, nos decía que bueno, que en una ocasión lo pasó muy mal con esto de... En fin, ha dicho, yo una vez estuve a punto de ser sacrificado. Miguel Rivera, te escuchamos todos, estoy seguro, con una atención tremenda. Bueno, la verdad es que no me da un poco de vergüenza contar. Cuéntalo, esta porque historia, es ¿verdad? increíble pero real. Hacía mucho que no la contaba. Esto sucedió hace muchísimos años. Corrían los años 60 del siglo XX y ocurrió en Perú y en la sierra peruana. Y tiene que ver con otra manera también de sacrificio humano que podríamos llamar de desagravio a las divinidades ofendidas. Nosotros estábamos excavando allí unos palacios, en el sitio de Chinchero, unos palacios incaicos, que constituían algo así como lugar de recreo para los incas. Cuzco estaba cerca, pero aquí es el Valle del Urubamba, es un sitio muy ameno. Estábamos excavando esos palacios y en un momento dado pues cayó una nevada fuertísima que trajo consigo pues muchísimos desastres, estragos, ¿verdad? Murió ganado, los campos se estropearon, la gente lo pasó fatal. Entonces ellos buscaron inmediatamente, los quechuas que viven allí, buscaron inmediatamente una razón a eso, y la razón más obvia, tal vez porque alguien les llevó a esa conclusión, fue que había unos extranjeros que estaban haciendo excavaciones, es decir, que estaban agraviando a la Pachamama, a la Madre Tierra. Normalmente los propios quechuas de allí, cuando trabajan la tierra, hacen un desagravio a la Madre Tierra por el dolor que le producen al hacer la excavación para el cultivo, ¿verdad? Con la chaquitaclia, al hendir la tierra. Le hacen un desagravio que es arrojar chicha. Pero claro, este había sido una nevada tan grande, habían pasado tantas cosas, que un poquito de chicha pues no era suficiente. Entonces parece ser que decidieron que alguno de esos forasteros, o todos, debían de ser sacrificados a la Madre Tierra. O sea, el equipo de españoles, entre ellos tú, que estabais ahí excavando. Estábamos allí excavando y que teníamos una casita en este lugar, ¿verdad? Una casita monísima, teníamos a unos sirvientes allí que nos atendían, etcétera. Cayó la nevada. Justo un poquito antes de caer la nevada, el viernes, pues casi el equipo completo, menos yo, se había marchado a Cuzco a pasar el fin de semana. Yo me quedé allí para trabajar, tenía mucho trabajo. ¿Solo? Pues solo. Me quedé solo para trabajar. Y me sorprendió que a lo largo del sábado, después que la nevada esa noche del viernes había cubierto, había 1 metro de nieve, no se podía ni abrir la puerta, ¿verdad? Una cosa tremenda, había habido muchos estragos, ya digo, pues me sorprendió que los sirvientes no venían a atenderme, no me traían el desayuno, yo me levanté, no había desayuno, hacían la comida, yo veo, ¿qué pasa aquí? Y me puse a buscarlos y encontré al hombre que nos atendía, que era un indígena, que estaba borracho y que me dijo que se había rumoreado que los españoles teníamos la culpa y que iba a haber que hacer un pago a la Madre Tierra por aquello que había pasado. Y yo estaba solo allí. Bueno, me aterroricé, lógicamente, me encerré en mi habitación, lo que significaba que no salía para comer, no salía para beber y no salía para nada, ni para hacer lo que es absolutamente necesario. ¿Pero cuánto tiempo, Miguel, encerrado ahí? Pues estuve hasta el lunes por la mañana. ¿Qué pensabas en ese momento? Pues pensaba que, bueno, que yo era muy joven, ¿verdad? Yo era un hombre muy joven, hablo de los años 60 del pasado siglo, entonces yo era un hombre muy joven y pensé que, bueno, pues que valía la pena
que valía la pena, porque era romántico, sigo siendo, los rayos y truenos, sigo siendo un romántico empedernido, que valía la pena sufrir ese tipo de descalabros por algo que uno amaba, y yo amaba y la sigo amando a la arqueología. Entonces, pues estaba dispuesto a todo. Por supuesto no quería que me sacrificaran, pero estaba dispuesto a todo. Entonces me encerré, pasé allí como pude todo el sábado, todo el domingo, y el lunes por la mañana, muy temprano, cuando yo esperaba que en cualquier momento llegaran, sobre todo por la noche, no pude dormir, lógicamente. Estaba con una vela, no teníamos luz, con una vela no pude dormir, esperaba que vinieran a por mí. Pues entonces, el lunes por la mañana, muy temprano, apareció el panadero, un hombre que traía pan y traía algunas provisiones, que venía de Cuzco y había podido llegar, porque había bajado un poquito en el camino la nevada, y había podido llegar con una mula. Entonces yo salí a la desesperada para decirle al panadero lo que estaba ocurriendo y que pidiera auxilio, que pidiera ayuda o lo que fuera. Y entonces me encontré que por allí, en un ranchito de por allí, había unos caballos. Entonces, yo no sé ya, no me acuerdo si le pedí permiso o no al dueño de los caballos, me subí en un caballo y salí corriendo por la brecha que había abierto en la nieve el panadero al venir con su mula desde Cuzco. Bueno, yo creo que ante esta historia, que es de las mejores historias que hemos contado en este programa, yo creo que hay que estar contentos de que todavía arqueólogos así, todavía hay arqueólogos así. Sí. Y bueno, es que no se pueden poner palabras. ¿Y te salvaste no sabemos de qué? Porque no luego sé de qué, no. regresaste al lugar. Por supuesto, la excavación siguió y duró todo 4 meses duraba la excavación, 4 meses en verano, y duró hasta el final. Devolviste el caballo. Claro. Quería comentaros que en mi vida me han apedreado varias veces, pero la vez que más piedras me he llevado fue en Chinchero. ¿Sí? Por Precisamente. intentar grabar una Eran boda, los mismos. una boda Vaya. quechua. Y entonces empezaron claro, yo vi la boda, pues le dije al cámara, oye, pues graba, porque qué tipismo, qué bonito. Nos pusimos a filmar la boda, me viene un tipo a pedirme una propina y tal, y dije, ¿pero qué quiere usted una propina? Y empezaron a llevarme piedras, bueno, que hay una escalinata al lado de la iglesia, la recordarás tú, pues yo me hice la escalinata que ni Ben Johnson, Una vamos. iglesia preciosa, O sea, una iglesia colonial con unas pinturas maravillosas. Bueno, pues tú no sabes cómo llovían las piedras. Mañana, un domingo por la mañana. Menos mal. Gracias a los dioses que todavía hay arqueólogos románticos, sí señor, claro que sí. Últimas preguntas, Carmen, y nos vamos con un buen sabor de boca, que era difícil con este tema. Bueno, nos dice Almúdez de Málaga que también hubo sacrificios en Mesopotamia, en la tribu de los asesinos, para satisfacer a su rey y para que sus enemigos le tuvieran miedo Pero y era respeto. Islam, ¿no? Más que Era Mesopotamia. Hassan Isabal que crea la secta, pero no era un sacrificio ritual, sino que era un asesinato simple y sencillamente para quitar la vida de alguien que le estorbaba a la secta de los Hashashim, que viene de comedor de hachís. Eso es una historia que un día sí que lo contamos, pero no eran sacrificios humanos. Rodrigo desde Coria nos dice que en México los narcos hacen sacrificios con sus rituales. Importante esto, Miguel, y para terminar, aunque podemos otro día abordar, yo contaría aventuras tuyas en los lugares de Las excavación, excavaciones. más que hay quien habla de que, claro, con los españoles se acaban los sacrificios, se acaba ese mundo. Otros piensan que no, que ese mundo continúa, y hay quien afirma que hasta hoy en día hay continuadores de la tradición en sus aspectos más tenebrosos. Es dudoso. Entre los mayas la tradición es muy fuerte, sobre todo, curiosamente, más en las tierras altas que en las tierras bajas. Es decir, entre xotziles y celtales, que son pueblos mayas de las tierras altas, yo creo que la tradición está mucho más arraigada incluso que entre los yucatecos de la península de Yucatán, ¿no? Pero llegar a un sacrificio humano, yo creo que no. Los sacrificios humanos debieron determinarse gracias a la represión española, que fue muy fuerte y muy dura. Debieron terminarse allá por finales del 17. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que el último estado maya independiente dura hasta 1697. Es decir, hasta casi el siglo XVIII. Hay mayas independientes y libres que siguen haciendo sacrificios humanos, por supuesto. O sea, la conquista de México fue en 1521, pero hasta finales del siglo XVII hay mayas independientes. Entonces, entre grupos independientes, pues es lógico, por supuesto, que se siga manteniendo la tradición. Pero los mayas ya colonizados, yo creo que la pierden, merced sobre todo eso, a la represión española, por esos siglos, ¿verdad? Por el 16, 17.
También nos dicen que si pueden ser las taulas un monumento de sacrificios. Nos lo preguntaba Tolo desde Menorca. Qué interesante, porque se ha hablado mucho de esto. Nuestro compañero Pablo Villarrubia, ¿qué opináis? Estas construcciones bien curiosas, en la isla de Menorca, Sí, sobre Menorca. todo, ¿verdad? Se ha hablado mucho de posibles altares de sacrificio y las navetas, pero de momento creo, no sé si tenéis noticias, Nacho, no se ha podido demostrar nunca nada a ese respecto, ¿no? Es una teoría que yo había oído y desde luego, desde mi punto de vista, no deja de ser posible. Siempre que no haya, es algo que he comentado muchas veces aquí, no siempre que no haya textos, que no haya fuentes que nos hagan inclinarnos. por Hablamos una de unos hipótesis 4.000 u otra. años, ¿no? Claro, Algunas efectivamente, figuras. es uno de los monumentos prehistóricos, en este caso de las Islas Baleares, más importantes, ¿no? De todas maneras, yo apuntaría que no siempre que se encuentra un altar de sacrificios, aunque esté bien documentado como tal altar de sacrificios, es un altar de sacrificios humanos. Sí, señor. Porque hay muchos otros sacrificios que se hacen también sobre altares, ¿no? Y de esos podríamos hablar en otra ocasión, pero ha sido un auténtico placer, de verdad, ¿eh? Yo tenía en mente, ¿verdad, Carmen? Eso de que mucha gente nos decía, sobre todo se quedó mucha gente impresionada con la desaparición en mitad de las selvas, ¿no?, de las ciudades mayas, que mucha gente hablaba de eso, ¿no?, de una figura un poco, pues, esa arqueología que al mismo tiempo es erudita y ha publicado pero que, bueno, de aventura también, ¿no? Y nos lo ha demostrado con este relato apasionante, pero claro, habría que ver la cara de Miguel en el momento que sucedían los hechos. Sí, francamente. Es como pasa todo, ¿no? Con el tamiz del tiempo luego nos vamos poniéndole una sonrisa, pero claro, supuesto. caramba, imagínate estar en esa habitación en Chichero, Perú, ni más ni Chichero. menos, años 60. Un pueblo precioso. La ciudad del Una arco gente iris estupenda. significa en quechua. Sí. El sacrificio del español, ni más ni menos. Miguel Rivera Dorado, una autoridad en la arqueología de este país, y un placer tenerte aquí siempre. Espero que en un breve espacio de tiempo te veamos en la tele, pero también aquí, donde se puede hablar tan a gusto. Gracias, Miguel. Gracias. Nacho, como siempre, gracias, amigos. Seguiremos muy atentos a las noticias de la arqueología, que siempre están, que son constantes. Mucha gente piensa que la información en la historia antigua no se mueve, y caramba, ¿sabes que ha habido un hallazgo de una momia del siglo XVII, ¿no, Carmen? Sí. Detrás de un retablo de León. Lo contamos luego. Detrás de un retablo, en una iglesia de León, románica, han aparecido varias momias detrás del retablo. Y es que a veces, detrás de los retablos, se ocultan muchas cosas, ¿eh? Nacho, como siempre, un placer, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias a los dos, buenas noches. Y nosotros seguimos. Santi me tienes que contar muchas cosas. Ahora en un instante vamos a oír un sonido. Un sonido, de algarabía, de fiesta. Pero quizá luego se torne en otra cosa. Vamos a verlo. Bueno, esto es una montaña rusa, ¿no? Como a veces decimos que es Milenio 3, una montaña rusa de información. Santiago Camacho fue el primero en pasarme unas fotografías que yo decía, ¿de dónde demonios saca Santi esto? Eran parques de atracciones, sí, pero eran parques abandonados. Algunos con historias más o menos funestas. Y que ahora se visitan, recintos abandonados, por ejemplo, en Corea, en algunos lugares de la antigua Unión Soviética. Carmen tiene fotos ya en pantalla. Esa misma... Escucha, Yaray, súbeme esto. Bueno, pues esa misma montaña rusa desvencijada un poco y entre la niebla de algún lugar. De Japón. De Japón. Bueno, y gente que va a visitar estos sitios, ¿con qué motivación? Las zarzas apoderándose de los antiguos muñecos con forma de payaso, por ejemplo. Los túneles del terror llenos de vegetación, de telarañas, de arañas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué motivación se esconde en estas visitas a lugares así? Es lo que se ha denominado turismo oscuro, y es curiosamente no solamente este tipo de sitios, sino sitios donde han ocurrido catástrofes terribles, matanzas, batallas. Muchas veces se hace, yo creo que aquí la motivación es lo importante. Si lógicamente vas a visitar Auschwitz, por poner un ejemplo, con conciencia, por ver un lugar que ha sido importante para la humanidad a pesar de la terrible historia, y de hecho precisamente para tomar conciencia de la dimensión de aquello, no hay nada malo. Si uno va al mismo lugar con una actitud morbosa, la cosa ya digamos que cambia un poco. Y yo creo que buena parte de este turismo se debe precisamente al morbo del abandono, de ser de alguna forma conscientes de la decadencia nuestra reflejada en la decadencia de algún sitio. Pero te dije que te traía una sorpresa, y es que estábamos hablando de parques abandonados, pero tú sabes que hay parques en activo donde la gente va a sufrir, a tener experiencias muy negativas,
a palpar la tragedia casi desde en primera persona. ¿Me haces un favor? Sí. ¿Me lo cuentas un poco más adelante? Te lo cuento un poco Quiero más tenerlo un poco en tensión porque, oye, tengo un interés tremendo. Me impresionó mucho, Santi, eso de los parques de atracciones, pero hay muchos más lugares. Vamos a entrar en el mundo del turismo oscuro. Tenemos además a un buen amigo ya en comunicación. Carlos Cala nos da la bienvenida a este tipo de nuevos viajes que nos asombran, ¿no? Qué frase la de Santiago, ¿eh? Vemos nuestra propia decadencia en el reflejo de algo que está abandonado. ¿Será eso lo que nos motiva? ¿Por qué el morbo de estos lugares? Luego Carmen nos cuenta además lo que está pasando en la red. Es impresionante. En los últimos años ha surgido un nuevo y extraño concepto del turismo. No se buscan playas paradisíacas, montañas llenas de vegetación, ni obras de arte ante las que maravillarse. Estas iniciativas persiguen otra cosa. El llamado turismo oscuro se ha convertido en un fenómeno difícil de catalogar. La sociedad del bienestar busca emociones fuertes y paga grandes sumas de dinero por pisar lugares espantosos. ¿A qué se debe este sinsentido? ¿Por qué nos atrae lo oscuro y lo macabro? Tenemos a un amigo colaborador de la revista muy interesante que hacía un reportaje muy interesante hace un tiempo sobre turismo oscuro. Este concepto me llamó enseguida la atención y lo hilé con esta historia de los parques de atracciones, pero va mucho más allá. Viajar a lugares de muerte, de sufrimiento. ¿Para qué? ¿Por qué? Con los móviles, con las cámaras de fotografía digital. ¿Para llevarnos qué sensación? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué somos así? Chema Ibarra es ese hombre, el que ha hecho la compilación de esta información. Chema, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo estás, Iker? Pues encantado de tenerte aquí con nosotros, porque nos ha sorprendido mucho que se mueva la gente. Imagino que gente con muchos posibles, ¿no? Que pueden trasladarse a otros países, gente de cierto nivel cultural incluso. Tú dabas un itinerario que era asombroso, incluso algunos lugares donde ha habido auténticas sangrías, por ejemplo en África, ¿no? Nos sorprende que gente occidental vaya a estos sitios. ¿Para qué? ¿Qué conclusión has obtenido, Chema? Hombre, de alguna manera creo que lo habéis explicado bastante bien, ¿no? Vivimos en una sociedad del bienestar donde para salir de la monotonía en la que vivimos buscamos emociones fuertes, a veces viendo una película de terror o yendo más allá y acercándonos a, por ejemplo, los campos de exterminio de Pol Pot en Camboya. Campos de exterminio que, primera cosa que sorprende, y tú reflejabas algunas fotografías, que se puedan visitar. Eso es lo primero que nos deja un poco como noqueados, ¿no? Es decir, lugares donde ha habido tanta violencia, tanta injusticia, creo que incluso camas con ciertas disposiciones para que se convirtieran en auténticas planchas para freír a gente. Y todo eso se puede ver. Desde luego, hombre, hay que valorar que en los propios países donde esto se explota, y pongámoslo entre comillas, lo que ocurrió, por ejemplo, en los campos de exterminios aquellos, pues es una lección de historia que no pueden olvidar sus habitantes, que también es una lección de historia que vale para todo el mundo, ¿no? Y quien quiera acercarse hasta allí y lo hace con la voluntad de aprender, hará bien en gastarse ese dinero. Claro que si lo único que vamos es a reírnos de las calaveras expuestas o claro, de la cama de tortura que acabas de mencionar, pues haremos el idiota, ¿no? Claro, o sea que hay esa doble vertiente siempre, ¿no? En la actitud de cada uno, que son lugares que no se pueden olvidar por un lado, pero que se están convirtiendo como en una especie de pasatiempos, no para muchos, por los comentarios que ponen. El ejemplo, Chema, lo tiene Carmen, y es que en la red ha ido creciendo una cantidad de socios, de lugares, de blogs donde van, digamos, agregando sus lugares de turismo oscuro. Y por cierto, sí, para ver si esto es real, nosotros ampliamos hoy la posibilidad de que la gente participe, por si en España, por ejemplo, que los hay, los vamos a hablar, los vamos a comentar, lugares de turismo oscuro están ya activos y nosotros no lo sabemos, así que hay esas líneas siempre presentes.
Sí, esas líneas de contacto, y además cualquiera que quiera puede buscar a través de internet Dark Tourist Forum. Es un foro que además se hace para aprender. Es decir, no se hace con la morbosidad de ir a los sitios donde ha habido pues esas muertes, esas torturas, o sitios simplemente abandonados que cuentan con una leyenda o con una historia. En esos foros lo que se hace es que cada visitante de uno de estos lugares pues puede dejar su propia opinión e incluso las fotografías. También se habla de tanatoturismo, es decir, lugares donde la muerte está presente y que hay auténticas guías de viaje que llevan directamente a ellos. Por ejemplo, hay viajes que van solamente para visitar lo que queda del muro de Berlín. Hay viajes que van haciendo un recorrido por los diferentes cementerios de una ciudad, por ejemplo. Eso sería el tanatoturismo, el visitar diversos cementerios donde se cuentan también distintas leyendas, la mayoría de ellas relacionadas con la muerte. Pero también hay sitios a los que van gente que pertenece a estos foros, como uno en Serbia que se llama la Torre de las Calaveras. En la Torre de las Calaveras, al parecer, tras el primer levantamiento serbio contra el Imperio Otomano, un ejército de 12.000 rebeldes había sitiado la ciudad de Nis. Desde Bulgaria, 40.000 hombres salen con la intención de romper ese sitio, y al llegar se encuentran con 3.000 rebeldes que están atrincherados en la colina de Cegar. Al mando de todos ellos está Esteban Sindelik. Cuando ve que la batalla está a punto de perderse porque no podían contra 40.000 hombres, lo que hace es disparar contra un depósito de pólvora cercano que hay allí. Esto provoca una gran explosión y acaba con todo lo que hay alrededor, incluidos él y sus hombres. Para que no hubiera más insurrecciones, el comandante turco Ursit ordena construir esta torre e incrustar en ella todas las calaveras de esos soldados que habían perdido la batalla. Había 952 cráneos incrustados en esa especie de torre de 3 metros de alta. Pero fíjate, poco a poco se van quitando esas calaveras. Los familiares dicen que las sacaban para enterrar a sus difuntos, para enterrar a sus muertos. Lo que se ha hecho ahora es construir una capilla por encima de todas ellas, y ya solamente se pueden visitar 58 de esas calaveras. Uno de esos lugares es uno de los que varios de este fórum del turismo oscuro pues han visitado y han mostrado las fotografías. Seguiremos esa ruta. Hablando de África, hablando de este primer punto, del que por cierto Juan G. Vallejo hablaba no hace mucho tiempo, de estos campos de concentración concretos, las guerras de África han motivado algunos de estos encuentros para el turismo occidental. Guerras de África que nos han dejado sonidos inolvidables. Cuando la gente me pregunta por qué odio a todos los tutsis, respondo: lean nuestra historia. Los tutsis colaboraron con los colonizadores belgas, nos arrebataron las tierras a los hutus, nos fustigaron. Y ahora los rebeldes tutsis han regresado. Son cucarachas, son asesinos. Ruanda es la tierra de los hutus. Nosotros somos mayoría. Existe una minoría de traidores e invasores, pero erradicaremos esa plaga. Aniquilaremos a los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés. Esta es la RTLM, Radio del Poder Hutu. Estén alerta. Vigilen a sus vecinos. Campos de concentración de diversas partes del mundo, también en África, como decimos, Ruanda, el antiguo Congo belga. Tú hablabas, Juanje, de un exterminio brutal y lugares que se pueden visitar. Sí, es que el exterminio que hizo Leopoldo II allí, hablamos, bueno, según las fuentes, entre 5 y 13 millones de personas, no podemos saber exactamente las brutalidades que cometió. Y estamos hablando que es, bueno, pues un genocidio que termina prácticamente a principios del siglo XX. Imagínate lo que supuso y la vergüenza que supone hoy todavía para Bélgica, donde es un tema bastante complicado de tocar. El escándalo es tal, el escándalo que se provoca por los millones de muertos allí es tal, que a principios del siglo XX el mismo Parlamento belga decide quitarle el poder que tiene sobre el Congo al rey Leopoldo II. Y dicen que en el Palacio de Leopoldo II durante varias semanas están ardiendo documentos para que nadie pueda saber la cifra exacta de personas que han fallecido allí. Para que te hagas una idea de a dónde llegó la barbarie y hasta dónde marcó la historia. Todos recordamos aquella frase de Mr. Livingstone, supongo, que dijo Stanley. Bueno, pues Stanley no era más que un mercenario a las órdenes del rey Leopoldo II de Bélgica,
que fue por el río Congo buscando lugares que podían enriquecer a su rey, y allí se encontró a Livingstone, que básicamente estaba haciendo lo mismo pero para otros. Lo trágico o lo más terrible de todo esto es que el rey Leopoldo II de Bélgica, cuando tiene conocimiento a través de Stanley de que hay diferentes lugares en el río Congo de los que él puede aprovecharse para sacar marfil y caucho, sobre todo más tarde cobre también, propone una conferencia internacional en Europa, crea un ejército privado y recibe el permiso de todas las naciones del mundo para acabar con la esclavitud que había en el Congo, cosa que era falso. Simplemente sí había algún comercio de esclavos por parte de los tuareg, que llegaban a hacer incursiones hasta esa zona, pero por una acción humanitaria, entre comillas, permitida por la comunidad internacional, mata entre 5 y 13 millones de personas. Los latifundios del Congo, el rey Leopoldo II manda emisarios que los compran, que me da hasta vergüenza decirlo. Él compra latifundios en el Congo a cambio de camisetas de algodón, no llegan a pagar ni siquiera dinero. Y la gente que vivía dentro de esos territorios, cuando no querían trabajar para él, les cortaba las manos. Y si eran trabajos precisos, algunos, como coger caucho, reclutaba niños y mataba a las madres si no quería que fuesen los hijos. O sea, fue un auténtico asesino que acabó muriendo de viejo sin ningún tipo de problema. Esos lugares de los que estamos hablando, por desgracia, no se pueden casi todos ellos visitar en el río Congo, porque hoy día sigue habiendo guerrillas, sigue habiendo locuras, sigue habiendo asesinatos en una zona que es políticamente muy, muy inestable. Chema, a ti, ¿cuáles son los lugares que más te ha sorprendido que se lleguen a visitar? O que se hayan puesto de moda, entre comillas, claro, que no son tampoco muchos los turistas que van, pero que poco a poco el rumor va haciendo que gente, invierta su dinero y llegue hasta allí con afán de aventura, de pasarlo bien, de pasarlo mal. ¿A ti cuál es el entorno que más te ha sorprendido que se visite? Pues me llamó especialmente la atención en su momento Villanápolis, la residencia de Manolo Escobar. ¿Manolo? No sé, no me acuerdo el nombre, pero el narco colombiano. Pablo Escobar. Pablo, sí. No, Manolo no, pobre hombre. Pobre hombre. Manolo, gran cantante. Pablo Escobar, se visita su residencia. Sí, leí hace poco en un periódico colombiano que estaban intentando resucitar aquello. Se puede visitar, pero querían hacerlo un poco más a lo grande. Porque resulta que este hombre montó ahí un gran zoológico, se trajo animales exóticos de todos lados, y aquello pues fue una cosa esperpéntica, y aún lo sigue siendo, porque aquello el gobierno no tomó cartas en el asunto, dejó que la maleza creciera, pero siguen quedando los restos de aquello, y si alguien se quiere acercar hasta ahí lo podrá ver. No sé, creo que se paga una pequeña entrada. Sí, yo conozco la historia esta de Pablo Escobar en Colombia, porque he trabajado en Medellín. La residencia que tú te refieres de Pablo Escobar Gaviria era el escondite de Pablo Escobar Gaviria. Entonces lo curioso es que cuando el ejército colombiano llega y descubre el escondite, digo entre comillas, encuentran el zoológico privado más grande del mundo. En su escondite estaba el zoológico. Eso en el escondite, en el búnker, digamos. Era, ¿no? En el búnker, sí. Madre mía, pues era en la casa normal. En el chalecito que se hizo para esconderse en la selva, se encontró el zoológico privado más grande del mundo. Y hablando de ese turismo oscuro, y sí se puede ver sin pagar dinero, aunque hay que ir con gente del lugar, hay cola todos los días para ver la tumba de Pablo Escobar Gaviria en Medellín, ¿cierto? Ya que la gente va a pedirle favores en el más allá. Es un nuevo santo, ¿no? Es un santo, claro. Total. Yo tengo una camiseta en casa de él que la compré en el mercado ilegal, incluso, o sea, venden camisetas, lo que quieran. Hay discos recopilatorios solo con canciones hechas en honor a Pablo Escobar, es decir, los famosos narcocorridos que en Colombia y en México son muy populares, pues hay una auténtica saga sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, un personaje que, para que nos hagamos una idea, solamente se entregó en primera instancia, luego se fue, con la condición de que él mismo se construía su prisión, y se la construyó. Con el zoológico. No, con jacuzzi. La prisión, en concreto la prisión que se construyó tenía jacuzzi, tenía... Perdón, lo más heavy de esa prisión es que... ¿Cómo se escapó? Sí, y que los túneles para escaparse,
por los cuales cabía un coche tenían aire acondicionado. El túnel para escaparse de la cárcel... 4x4, se escapó él, y se escapó el alcaide, y se escapó todo el personal de la prisión. Y el túnel tenía aire acondicionado. Esto es cierto, ¿eh? Esto es verídico lo que estamos contando. Todo eso hay una ruta turística estupenda para que la quiera visitar. Caramba, esto sí que es sorprendente. Hay más sonidos y más lugares, y esto es mucho más dramático. Hablamos de un día para la historia. Antes lo mencionábamos, Hiroshima, ni más ni menos. Sonidos de Hiroshima, podríamos decirlo. ¿Y qué se puede visitar allí? La gente que busca allí. Sonidos que no se pueden olvidar. Recibimos la primera onda expansiva. Todo el avión crujió y sufrió sacudidas a causa de la explosión. Donde antes había habido una ciudad, con casas, edificios y lugares visibles desde nuestra altura, ya no había nada más que escombros negros y calcinados. Callamos durante unos segundos y de pronto todos nos pusimos a hablar. Recuerdo que Luis me golpeó en el hombro diciendo: mire, mire. Dijo que podía saborear la fisión atómica. Dijo que sabía a plomo. Hiroshima, ni más ni menos. Sorprende que un lugar como una cicatriz, ¿no?, de la historia también sea reclamada por este turismo ansioso de emociones fuertes. Chema. Pues sí, Japón, si ha demostrado que supo salir de la Segunda Guerra Mundial, fue quizá gracias con ejemplos como el de Hiroshima, donde tras caer la bomba y reconstruyeron toda la zona derruida por la bomba nuclear con jardines y monumentos de todo tipo, para que nadie de Japón lo pudiera olvidar. De hecho, es casi, no sé si es asignatura obligatoria de los colegios, pero sí recibe visitas continuas de escolares para conocer de primera mano lo que sucedió allí. Y se ven, pues, lo dicho, monumentos y el único edificio, por ejemplo, que cuya estructura sobrevivió a la bomba, la cúpula Genbaku. Una cúpula. Sí, que era un edificio donde se acudía a comerciar, creo que era un palacio de ferial. Carmen, esa cúpula que está fotografiada, hiperfotografiada por estos visitantes del turismo oscuro. Sí, es una de las fotografías que más se repiten en los foros de gente que va a visitar o que hace este turismo oscuro, porque aparte de que es patrimonio de la humanidad, se ha conservado tal y como quedó desde ese día. Al parecer la bomba nuclear del 6 de agosto de 1945 cae a 150 metros de esta cúpula y destruye, tú imagínate, todo lo que hay alrededor, menos esto que ha quedado la estructura nada más en pie. Hoy se puede visitar, alrededor, como decía Chema, hay todo parques, incluso los niños con los colegios van a verla y es donde les cuentan toda la historia de las bombas. Ocurre un símil, ¿no?, con los bombardeos sobre el cenáculo, ¿no?, de Santa María del Grace. Sí. Que bueno, claro, aquí tenemos también pueblos enteros destruidos por la guerra, como Belchite, claro, que pero se han mantenido intactos. Y que de alguna forma también hay un turismo histórico, incluso misterioso, ¿no? Que la gente busca cosas extrañas en Belchite, pero el famoso fresco de la Última Cena de Leonardo cuentan que se salvó de milagro, que se derrulló todo, están las imágenes, y quedó esa pared justo donde se encuentra esa maravilla del arte, ¿no? Y mucha gente la visita también como un lugar con historia trágica. Pero hay más sonidos, hay más lugares. Por ejemplo, hablamos del desembarco más famoso de todos los tiempos, el desembarco de Normandía. Tenemos en la memoria, yo creo, de los documentales esos hierros clavados como defensas en mitad de la playa, y algunas películas más recientes que nos trajeron hasta con más crudeza lo que pudo ser aquella gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¡Víctimas! ¡Abandonad la playa! ¡Carga activada! ¡Activada! ¡Carga activada! ¡Carga activada! ¡Esto marcha por la trinchera al otro lado de la brecha! Ahora mismo a las 2:43, siempre en directo, Milenio 3, Cadena SER, estábamos en esa playa, ¿no?
estos lugares marcados por la Segunda Guerra Mundial, y en Francia hay varios. Ahora comentamos alguno que Santiago Camacho recuperó para la televisión y nos dejó impresionados, lugares como en la burbuja del tiempo. También, Chema, se pueden visitar, digámoslo así, organizadamente. Sí, desde luego Normandía es los sitios que mejor preparados están para recibir turistas, porque lo han hecho muy bien para que nadie se olvide tampoco de lo que sucedió allí, y hay rutas turísticas señalizadas perfectamente por carretera y para caminar, viendo los búnkers que siguen en pie, los obstáculos que se pusieron en la arena, los hierros que dices tú, y de hecho las playas siguen manteniendo los nombres que les pusieron en la operación militar, no las que tenían en francés. Es curioso, Santiago, porque Francia, que hay que reconocer a nuestro país vecino que suele organizar el tema museístico, turístico de una forma excepcional, que tienen un sentido. Yo siempre recuerdo, ¿verdad, Carmen?, en el Louvre lo de la ruta del Código Da Vinci, que sí, mucha gente la podía criticar o no, podéis estar de acuerdo o no, pero es la ruta más visitada de los museos del mundo en los últimos 2 años cuando se puso allí. Saben aprovechar muy bien el concepto de lo visitable, más allá de lo comercial, me imagino, pero es que hay lugares tipo Belchite, pero en Francia, donde todavía están los coches, los garajes, el abandono absoluto, y uno puede estar en plenos años 40 de repente. Sí, de hecho, el Belchite francés es sin lugar a dudas Oradour-sur-Glane, una ciudad, un pueblo que a día de hoy se puede visitar con efectivamente los coches herrumbrosos de esos años 40 todavía aparcados en las calles, los letreros de los negocios perfectamente puestos, las casas tal y como las dejaron, algunas en ruinas porque el pueblo fue arrasado y otras más o menos enteras tal y como las dejaron sus habitantes, porque un batallón de las SS entró en el pueblo para dar un escarmiento a la resistencia francesa. Cogió a todos los habitantes del pueblo, a los hombres fueron fusilados, concretamente ni siquiera hablábamos de sacrificios humanos antes, se hizo una verdadera atrocidad porque ni siquiera fueron fusilados de una manera humanitaria, si es que se puede fusilar a alguien así, sino que se les disparó de forma que tuvieran agonías lentas para que el escarmiento fuera mayor. Mujeres y niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo y luego esta fue prendida a fuego, y los hombres de las SS les esperaban fuera con ametralladoras, de tal manera que la diferencia era morir activillado o morir entre las llamas. Cuando llegaron las tropas de liberación y conocieron el tema, pues el propio de Gaulle dijo que aquello se iba a quedar así como siempre, como recuerdo del sufrimiento del pueblo francés. Y la macabra anécdota del asunto es que las tropas de las SS ni siquiera iban a Oradour-sur-Glane, iban a un pueblo de nombre similar, Oradour-sur-Ver, que era donde efectivamente sí había cierta actividad de la resistencia francesa, pero el oficial al mando se equivocó y fue a un pueblo donde ni siquiera había habido ningún tipo de actividad de ese tipo, y donde, por cierto, murieron varios españoles republicanos refugiados allí, que habían salido huyendo de la guerra civil española y posteriormente del régimen de Franco, y se encontraron una muerte atroz que no esperaban. Las cámaras digitales, los teléfonos móviles, las videograbadoras se convierten en testigos, ¿no? Recuperan esta historia en un mundo más globalizado que nunca gracias a la red, y que hace que conozcamos estos sitios tan extraños. Ahora vamos con el parque de atracciones de Santiago Camacho y esa sorpresa de qué está pasando. Yo no sé si estoy equivocado o no, pero me han contado que un parque donde yo estuve de niño, Archanda, en Bilbao, es uno de esos parques abandonados. Me puedo estar equivocando, me gustaría que 7640, palabra clave milenio, o milenio3@cadenaser.com, me sacaran de dudas, pero creo que es uno de esos parques abandonados donde la gente va a hacer fotos y, claro, la macabrez de algunas recreaciones, ¿no?, de algunas atracciones para niños, que depende cómo esté de abandonado el lugar, son fotos auténticamente terroríficas, pues la gente le animan a ir, ¿no? Vamos a ver si nos lo confirman nuestros amigos, pero Chernóbil, por ejemplo, Carmen, Chernóbil, que ya la diferencia es que puede ser peligroso para tu salud. Pues bueno, hay gente, hubo una empresa de Kiev que fue demandada incluso ante los tribunales porque fletaba autobuses, pero hasta la vera de la central, hasta la vera del reactor número 4 de Chernóbil. Y claro, nadie sabe realmente cómo le afecta al cuerpo. La radiación residual es un tema que, como sabéis, hemos tratado en profundidad, pero esos viajes se hacían, no sé si se hacen, pero se hacían.
Sí, y bueno, hay muchos que ya no con una guía que te vaya llevando por los diferentes lugares de Chernóbil, pero sí que hay gente que se adentra detrás de esas barras que aún siguen vigiladas para que no entres en la ciudad, pero bueno, le das unas monedas a los guardianes que hay allí y han podido entrar y han podido fotografiarse precisamente en esos coches de choque que quedan todavía en esa gran noria que, si no recuerdo mal, nunca se llegó a estrenar porque la acababan de poner en Pripyat. Y hay otros lugares incluso que no se puede aprender nada de ellos, o yo creo que no se puede aprender nada de ellos, y la gente los está visitando. ¿Cómo? Uno de ellos es el Bosque de los Suicidios, un bosque en Japón donde cada año se suicidan unas 100-150 personas. Entonces lo que hacen ahora es pues excursiones, sobre todo gente joven, japoneses muy jóvenes, que van de excursión a este bosque. Incluso hay carteles a la entrada ya que han puesto la policía que dicen, por ejemplo, tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres, por favor piensa en ellos, en tus hermanos e hijos, por favor busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Previniendo ya, porque dicen que muchos de ellos, viendo que otros se han colgado, se han ahorcado, se han pegado un tiro, porque hay de todo, hay todo tipo de suicidios en este bosque, pues les imiten de alguna forma. Pero hay gente, hay grupos, sobre todo de gente muy joven, que se adentra en este bosque para buscar los cuerpos, para ver los cuerpos de los que se han suicidado. Y así se han podido encontrar fotografías por la red en las que se ven tiendas de campaña con un suicida dentro, otro colgado de un árbol, bueno, todo tipo de fotografías impactantes, y ese sí que es un turismo oscuro del que yo creo que no se puede aprender nada. Pues el ejemplo yo creo que es clave, ¿no? Entre el turismo que en el fondo va a ver lo peor de la historia para quizá no repetirla, y el turismo que va a recrearse en un morbo que nos parece sorprendente. Pero damos un giro para hablar de ese otro turismo que quizá pueda ser bueno contemplarlo. La batalla del Ebro, como tantas batallas, ¿no? A lo largo de la guerra civil que fracturaron este país y cuyos sonidos nos parecen muy antiguos, ¿no? Hay gente que de todas formas quiere volver a verlo, o estar allí, o sentirlo. Sonidos como estos. Los montes alrededor de Gandesa, 40 kilómetros dentro del territorio nacionalista, se convirtieron en el nuevo frente. Franco ordenó el envío inmediato de refuerzos al frente del Ebro. En largas batallas como esta, las tropas nacionalistas estaban en ventaja. Era un ejército mejor organizado y mejor equipado. Seguía beneficiándose de la ayuda italiana y alemana, mientras que la ayuda a la República había disminuido con el nuevo cierre de la frontera francesa. Decidido a no ceder un palmo más de terreno, Franco tomó personalmente el mando de la operación. Los nacionalistas consiguieron frenar la ofensiva y poco a poco fueron imponiendo su superioridad en 4 meses de lucha, la mayor y más sangrienta batalla de la guerra. La Cota 666 era una de las... La Cota 666, curioso el número. Historias de la guerra civil que siguen en la memoria de muchos, que otros quieren olvidar, que otros han dejado a un lado y que otros quieren visitar como parte de este turismo distinto. Chema, también hay un turismo y una organización en torno a estos lugares clave de la guerra civil. Sí, más reciente, quizá un poco en paralelo con la recuperación de la memoria histórica. Pues de lo poco que queda en la zona del Ebro se está haciendo un esfuerzo por intentar recrear qué sucedió allí. No fue de las batallas más sangrientas de la guerra civil y ya te digo, queda algo como por ejemplo un monumento a los supervivientes de la Quinta del Biberón, compuesta la mayoría por niños, ya casi habría que llamarlos, ¿no? Soldados menores de 18 años. Hay trincheras y ya te digo, está todavía, es incipiente esta ruta turística. O sea, aquí estamos ante una posibilidad de futuro, entre comillas, turismo de guerra, vamos a llamarlo así, que en otros países como Francia sí que se ha mantenido, y aquí en España, pues bueno, todavía no ha surgido, pero que hay indicios de que pueda surgir, ¿no? Exacto, en España hay poco de eso. Quizá lo que mejor se conserva es Numancia. Claro, otro auténtico clásico. Un clásico, sí. Pero en cambio sí que hay páginas que te dicen todos los cementerios, por ejemplo, de una ciudad.
y te hacen los recorridos y son páginas que están en inglés y son turistas que vienen precisamente a visitar todos los cementerios de una aquí localidad. En España, por ejemplo. Aquí en España, sí. Curiosísimo, pues fue nuestro amigo Chema Ibarra el que con su reportaje realmente sacó a la luz, yo creo, de forma global un fenómeno que sin duda va a ser interesante y sin duda habrá que seguir muy de cerca y sin duda además, como hemos expuesto aquí brevemente, refleja yo creo que la incongruencia, la maravilla y también la extrañeza del ser humano del siglo XXI. Chema, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí, amigo. Gracias a vosotros, buenas noches. Con este Gortozarrán mítico con el que tanto hemos hablado de Chernóbil. En Chernóbil había, como decía Carmen, un viejo parque de atracciones, contaminado por 24.000 años, bajo el dominio del plutonio, ni más ni menos. Nunca hubo niños, pero ahora hay isótopos radiactivos. En otros parques de atracciones pasan otras cosas, y Santi nos tenía en ascuas. Sí, porque hasta ahora en esta conversación hemos estado hablando de lugares que están de por sí, que ha sucedido algo, que son famosos por algo, pero ¿y si te dijera que este turismo oscuro ya hay empresarios avispados que han decidido explotarlo y crear sus propias atracciones de turismo oscuro y crear su propio parque de atracciones de turismo oscuro? Te voy a poner 4 ejemplos y un pequeño añadido. Una de las atracciones a día de hoy más populares para los visitantes de Londres es el London Dungeon. El London Dungeon es un lugar donde se ha recreado lo peor de la historia de esa ciudad, porque es un lugar donde puedes ir a ver las torturas de la Torre de Londres, donde actores las representan, donde puedes ir a ver a la gente morir de la Gran Peste Negra, donde puedes ver cómo Jack el Destripador realizaba sus crímenes, donde puedes, entre otras cosas, ver a la gente huyendo con las caras tiznadas del gran incendio de Londres, o donde, si tienes el corazón fuerte, puedes ser sometido a uno de esos juicios terribles por robo que se cometían en el Londres de Dickens, ser juzgado por uno de esos jueces implacables con peluca, ser llevado al cadalso e incluso ser ahorcado. Eso sí, con un arnés, lógicamente, porque las emociones fuertes acaban buscando ahí. La sensación de ser ahorcado. Sí, señor. Y es que parece que lo de el Londres de Dickens da para mucho, porque acaba de abrirse ni más ni menos que el Dickens World. El Dickens World es un nuevo parque temático donde uno puede disfrutar del mundo de las novelas de Dickens. Sentirse Oliver Twist, sentirse... Sí, es decir, si uno tiene curiosidad por las calles mugrientas, por las prostitutas en las esquinas, por las prisiones infrahumanas, por los hospicios donde se maltrata a la gente, por los talleres donde se explota a los empleados y por las escuelas donde se castiga... Algunas cosas no hace falta irse. Ya, pero la gente va por gusto a someterse a esto, digámoslo así. Y pues es relativamente nuevo, no sabemos qué éxito tiene, pero parece ser que esto del turismo peculiar en el Reino Unido tiene su cierto tirón. Pero tampoco es el único sitio, porque aquí estamos viendo, digámoslo así, cosas humanas. Pero si uno va al turismo oscuro, qué mejor que sufrir las penas del infierno directamente. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Y en eso parece ser que los coreanos no tienen quien les tosa encima. Un infierno han hecho. El Suoi Tien Park es el único parque budista, parque temático budista del mundo, donde se ha reproducido con todo lujo de detalles las penalidades y torturas del infierno budista, con pozos de fuego, lagos con miles de cocodrilos. Los cocodrilos son de verdad. Incluso la cueva de los murciélagos, que tanto miedo dan a tanta gente, también hay una cueva repleta de murciélagos que hacen las delicias de los que quieren someterse al inframundo del Averno. Y bueno, pues esto está en Corea. Y en Rusia también quieren explotar su parte de turismo oscuro y han hecho el Gruto Park en Lituania, concretamente. Gruto Park, es que ya el nombre... El Gruto Park es el parque temático de Stalin.
Allí uno puede de terror, sí, disfrutar de las delicias del Gulag con sus barracones, sus esculturas obviamente comunistas, sus vallas electrificadas, todo ello además te garantizan que es material auténtico, es decir, no es una recreación, sino que está sacado de gulags de verdad y está puesto allí para que tú puedas pasear entre esas alambradas entre las que ha muerto pues miles de personas. Gruto Park. El Gruto Park en Vaya Lituania. imagen, ¿eh? ¿Qué diría Alexander Solzhenitsyn cuando, bueno, el que murió hace poco, ¿no? El autor de Archipiélago Gulag, ¿no? Pues sí, y si levantase la cabeza. Y queda el añadido, y es una pena, o no, porque era un proyecto que se ha cancelado recientemente por falta de financiación. Y es que en Roswell, Nuevo México, querían hacer un parque temático sobre el tema alienígena y sobre su famoso caso de Roswell. Hay un museo, ¿no? Sí. Hay un museo. Hay un museo, pero querían hacer un parque, un parque temático. Sí, el Alien Apex Resort. Desgraciadamente ha fallado la financiación, hace poco se anunció la cancelación del proyecto, pero una de las atracciones siempre me había llamado mucho la atención porque se trataba de someter al visitante a la agradable experiencia de una abducción alienígena, incluido pues ser secuestrado por los propios hombrecillos grises, atado a una camilla, y vaya usted a saber a partir de ahí qué les querrían hacer. Bueno, luego lo contamos porque la gente, y quizás nos haya dado pistas sobre lugares. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿De qué parque has hablado tú antes? ¿Archanda? Sí. Ahora me lo cuentas, el parque enigmático de la infancia de muchos niños en Vizcaya. Ahora hablamos de muchas más cosas, hay noticias, inquietantes. Ahora las noticias de los boletines informativos de la cadena SER. Luego seguimos.